Construido desde 1860 y cerrado en los años 90, el ferrocarril de Guatemala ha sido una parte de la historia envuelta en misterio. La gran mayoría de los ciudadanos no están familiarizados con este más allá de recuerdos de familiares o de restos de chatarra esparcidos por la ciudad. ¿Qué pasó con el ferrocarril? Es una pregunta aparentemente fácil, pero que requiere mucha más información de la que podemos googlear. Por suerte estamos aquí para hacer ese trabajo por ustedes. La mayor parte del contenido que encontramos en línea no fue suficiente para armar un cuadro mental que nos permitiera saber por qué dejó de funcionar, por lo cual acudimos a algunos de los pocos lugares que aún resguardan la historia de Guatemala a punta de espada. Nuestra primera parada fue la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca Nacional de Guatemala es el lugar donde se guardan todos los registros periodísticos de nuestro país. La razón que venimos aquí es porque no existe una colección amplia de documentos digitales. Venimos en busca de un documento en específico que se llama la Revista del Ferrocarril. En esta revista se publican bastantes noticias acerca de toda la vida del ferrocarril, desde su creación hasta su muerte. Uno de los problemas grandes de Guatemala es que no se ha realizado un proyecto de digitalizar libros viejos o documentos antiguos. Entonces hay que venir a lugares como la Hemeroteca, donde se registran físicamente todos estos documentos y nosotros podemos accederlos y hacer investigaciones de información que no se pueden encontrar en línea o en otros documentos. Al llegar, encontramos algunos ejemplares de la revista sin problema alguno. Entre las páginas que emplastican los papeles antiguos en tono sepia, le dimos un poco de vida a la información que logramos recopilar. Noticias, ofertas de boletos, anuncios publicitarios y fotografías cándidas de la vida del tren residen en las páginas de la revista. Gracias a la vastedad de información que nos ha brindado la Hemeroteca, hemos podido conocer más sobre la historia y el pasado de nuestro fantasma e identificamos tres cosas importantes: la funcionalidad, el impacto que tuvo en la población y la personalidad. Para contarles un poco sobre nuestro fantasma, quiero empezar con la puntualidad. Saben que nuestro fantasma no contrataba a ningún maquinista que no tuviera la capacidad para trabajar con el reloj. El tren no podía llegar un minuto antes o un minuto después porque era sumamente importante para él dar esta imagen de puntualidad a su población. También la formalidad era parte de él. Los trabajadores que estaban dentro del tren tenían que tener bien planchado su uniforme y tenían que tener una personalidad activa para darle esta experiencia única a su población. También era parte importante del tren respetar todas las regulaciones que había en el momento del tren, todas las reglas y seguirlas específicamente como debía ser. Luego de pasar horas hojeando periódicos antiguos, persiguiendo documentos en internet y recopilando cuanta información escrita pudiéramos encontrar, nos dimos cuenta que no era suficiente para completar el rompecabezas. Por suerte tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Sabino, un historiador argentino fascinado con la historia de la línea del ferrocarril. El ferrocarril es una necesidad fundamental en el siglo XIX, es el principal medio de transporte que hay. No hay automóviles, piensa en 1860, no existen los automóviles. ¿Cómo se traslada la mercadería, cómo se trasladan las personas? A lomo de mula, de caballo, en carruajes, o cuando ya a partir de los años 40, 50 empieza a desarrollarse el ferrocarril en varias partes del mundo. Aquí hay algunos intentos más que intentos así como propuestas en el aire, pero el primer ferrocarril se construye en los años 80, se termina en el principio de los años 80 del siglo XIX, en la época de Justo Rufino Barrios. Ese es un ferrocarril breve, corto, pero que cumple un tramo importante, que es vincular el puerto de San José con la capital. El problema fundamental del desarrollo del ferrocarril fue financiero. Después de la muerte de Barrios asume Lisandro Varillas la presidencia. Lisandro Varillas no le dedicó demasiado esfuerzo al ferrocarril y no consiguió dinero. Ahí hay 2 o 3 planes firmados, nunca se llevaron a cabo, contratos objetados, problemas de todo tipo. La idea era, ya que se había unido la capital con el Pacífico, hacer el tramo restante, el llamado famoso Ferrocarril del Norte. Ferrocarril del Norte era mucho más largo. Cuando llega a la presidencia José María Reina Barrios, en el año 92, Barrios es un gobernante liberal como los otros, que cree mucho en el progreso y en el desarrollo del país. ¿Qué es lo que hace Reina Barrios? Reina Barrios
firma ya el contrato con compañías extranjeras, pero no en concesión, sino para digamos, el trazado, para la construcción del ferrocarril del norte, Guatemala al Atlántico. Ahí no hay un puerto apropiado y él manda a construir Puerto Barrios. La ruta empezaba en las fincas bananeras cerca de lo que hoy en día es Puerto Barrios, y pasaba por Tenedores, Los Amates, Gualán y terminaba en los ranchos. La ruta hasta la ciudad de Guatemala se terminó hasta años después, gracias a múltiples problemas con la construcción del tramo que enfrentó el gobierno de Reina Barrios. Y Reina Barrios no lo logra hacer por dos razones. Primero, por falta de tiempo. Eso se está terminando y es una obra larga y complicada. Pero lo fundamental es por falta de dinero. A Reina Barrios le toca eso del 97, por lo tanto se queda sin dinero, las obras terminan ahí, en el rancho de San Agustín, que le dicen en esa época, y finalmente pues a él lo asesinan, así que termina la presidencia. Sigue en la presidencia Estrada Cabrera, don Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera es el que de alguna manera entrega el ferrocarril de Guatemala al extranjero. Con el compromiso de entregar ese tramo que falta, la IRCA, que es una subsidiaria de la United Fruit, que se llama International Railway of Central America, la IRCA logra, se le concede un montón de tierras a las orillas del ferrocarril, se le da el uso del ferrocarril existente con tal de que construya el tramo que falta. Ese ferrocarril de todas maneras es importantísimo porque saca toda la producción hacia el Atlántico. El Atlántico tiene más importancia para Guatemala que el Pacífico, sobre todo porque los mercados del café están en Europa o en la costa atlántica de los Estados Unidos, en la costa este. Claro, ya muchas fincas pueden exportar café. Hay una iniciativa completamente privada que construye más o menos para la misma época el ferrocarril de las Verapaces. Desde el punto de vista nacional es una tristeza que por un pequeño tramo se haya entregado toda la red ferroviaria nacional a una empresa extranjera. Pero desde el punto de vista práctico también hay que ver que eso es lo que pasaba en todo el mundo en esa época. Estrada Cabrera en cierta forma entrega la red ferroviaria, pero no es el único entreguista. Estamos en la época del imperialismo realmente y hay que ceder porque no tienes capital y el capital lo tienen ellos. Eso fue lamentable, pero sí hay que reconocer que por lo menos durante las primeras décadas el asunto funcionó. Los años pasaron. El ferrocarril siguió creciendo y había adaptado un aire de folclore para la población guatemalteca. Diferentes clases sociales compartían los mismos vagones. Comunidades de diferentes etnicidades comulgaban juntas. Tierras que antes se consideraban inaccesibles ahora eran destinos de fin de semana. Los textos y las fotos nos pueden pintar una imagen general, pero para darle vida a la historia fuimos a buscar gente que sintió los aromas, presenció las vistas y se sentó en los vagones. Creo que tenía unos 6 años, tal vez de 5 con mis papás, porque era el único transporte que había en ese tiempo en el norte. La primera vez que subí al ferrocarril fue cuando tenía, no estoy seguro, quizás 5 o 6 años. Y fuimos a Coatepeque. Y en cada una de las estaciones era todo un alboroto porque paraba el tren en la estación. Y lo que hacía uno era bajarse y subían las vendedoras o vendedores con sus frescos y atoles y llevaba una canasta, una mujer con huevos duros y sal y uno agarraba su huevo, lo llenaba de sal y se lo comía. Para nosotros eso fue algo extraordinario para mi hermano y para mí. Impresionante ver aquel gran vagón, decían ellos, y con sus sentaderos de madera, nada suave, nada cómodo. Si uno se quería dormir era durito, y las ventanas que uno podía salir así y ver, pero con mucho cuidado. Y era impresionante cuando el tren empezaba, la máquina, chic, 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 chic,
Eran vagones clásicos de madera, todos, pasamanos de hierro. Lo que uno ve en las películas de trenes antiguos. Aún para mandar cosas, como decían, manifestar, decía, vamos a manifestar en el tren, eso quería decir que uno iba a mandar alguna caja, la encomienda se decía, y era más barato, pues claro. Para empezar llegaba uno a una ventanilla, ahí le vendían su ticket, entraba y había un procedimiento para entrar, le abrían la puerta, todos uniformados con sus pantalones bonitos, pues, y sus sacos, su corbata. Me refiero al que está abriendo la puerta, no el gerente de la estación, ¿verdad? El tren paraba bien y uno tenía que tener cuidado al bajarse, pero ahí no habían ladrones, no había pena que lo fueran a asaltar, e iba cómodo, y al parar, pues paraba en el tiempo prudencial, la gente bajaba y ya la gente subía y se iban. Yo siento que era un transporte muy seguro. En un bus es más rápido y en cambio el tren usted tenía que viajar toda una noche, como le llamaban al rápido, le llamaban el que viajaba de noche. ¿Ustedes sabían eso? Le llamaban rápido, salía de Guatemala a las 6 de la tarde y llegaba a Puerto Barrios a las 6 de la mañana. Sí, el rápido. Ahora el del día le llamaban el pasajero, que salía de Barrios 6 de la mañana a Guatemala a 6 de la tarde. Y había otro tren que le llamaban el mixto, pero ese solo funcionaba aquí cerca, no venía hasta Guatemala. Y agarraba la costa también. Y había otro tren que llevaba ya por las fincas bananeras. Hay muchos relatos muy bonitos de la época donde se habla de lo que era un paseo dominical, por ejemplo. Ir hasta Titlán, ir hasta Escuintla. El ferrocarril bajaba, pasaba por tierras muy frondosas, con mucha vegetación. Había restaurantes en las estaciones, había paradas, la gente salía con sus niños. En fin, era un paseo muy agradable. Con mi esposa planeamos un viaje a Escuintla. Me recuerdo, no se me olvida que fuimos a Sarita, al restaurante ese que está en la salida de Escuintla. Y nos fuimos en tren. Las 3 hijas y yo. El ferrocarril estuvo en operación por décadas y muchas familias guatemaltecas lograron gozar de sus servicios. Sin embargo, se vio un declive duro en el número de pasajeros, inversión en mantenimiento y otra multitud de razones que eventualmente llevaron a su cierre gradual, hasta lo que conocemos hoy en día. El primer problema para el ferrocarril, como para muchas otras cosas, comienza con la crisis económica de los años 30. Ahí, por supuesto, Guatemala está muy afectada y lo que decide el gobierno de Ubico, bueno, el ferrocarril sigue funcionando, pero Ubico decide crear una red de carreteras de penetración que no existía en el país. No había que hacer grandes inversiones para eso. Ubico tenía unos planes muy bien elaborados, cobraba un impuesto en especie para que la gente trabajara. No son los presos, como dice la leyenda urbana, que hicieron las carreteras. Eran la misma gente que en vez de pagar un quetzal por una semana de trabajo, trabajaba esa semana. La red de carreteras se construyó en los años 30, durante la presidencia de Jorge Ubico, que enfrentaba la nueva recesión económica del país. La carretera del Estor y Zabal permitió que rentabilizara el negocio de las camionetas extraurbanas y gracias a la falta de presión sobre la falta de inversión de UFCO, se fue volviendo cada vez más ineficiente y lento, por lo cual fue sustituido como el medio principal de transporte de personas. Entonces yo no creo que haya sido un sesgo, ni mucho menos. Yo creo que es enfrentar una realidad práctica. Pero lo otro también, el transporte de personas también se convirtió en lo mismo. Era mucho más eficiente un autobús que un tren. Y en el tren, pues uno salía de Guatemala a las 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde a Puerto Barrios. Y se iba a algún lugar intermedio, por ejemplo, Zacapo o El Progreso. Se llevaba bastante tiempo. En cambio, una camioneta, 2 o 3 horas ya estaba uno en cualquier lugar. Era más práctico.
El ferrocarril es la realidad para las personas normales que necesitaban el transporte para realizar sus actividades y tener comunicación con las distintas regiones del país. Sin embargo, la comunicación a nivel global no era la más eficiente, y los eventos universales afectaban Guatemala terriblemente. Algunos de los eventos que tuvieron más impacto en Guatemala y en el ferrocarril fueron la caída de las importaciones y exportaciones, particularmente la exportación de café que provenía de Brasil, y las tendencias del financiamiento de países europeos. Eso se logra en los años 30 con Ubico, pero por supuesto Ubico no mete un quetzal en el ferrocarril sigue siendo de la frutera y de la IRCA. ¿Cuál es el problema? Que esta empresa, la frutera como tal, empieza a tener serios problemas económicos, le afecta la crisis del año 30. Y ahí empieza la primera grada descendente del ferrocarril de Guatemala, el primer descenso. ¿Por qué? Porque no hay nueva inversión. Y un ferrocarril, imagínense ustedes, necesita inversión permanente, constante. Los años pasaron y UFCO y la ERICA no pudieron manejar la presión competitiva de la carretera paralela y recurrieron a prácticas anticompetencia para mantenerse a flote. Después de una demanda por parte del Estado por violación a los derechos de la competitividad, la ERICA cedió sus derechos sobre la línea por default en 1968 y el ferrocarril regresó a las manos del Estado, ya en ese entonces una sombra de lo que solía ser. Una expropiación que no fue conflictiva, digamos así, porque ya UFCO no estaba interesada. Había dejado de invertir como 20 o 30 años antes. Prácticamente se hacían inversiones, pero muy pocas. El gobierno exigía que se hicieran inversiones, pero no se las hacía o se hacían en pequeña cantidad. El ferrocarril iba entrando, digamos, en un cono de sombra frente al transporte por carretera, de tal manera que ya llegó un momento en que se temía por la desaparición del servicio. El Estado asume eso a finales de los 50 y realmente no logra levantar el ferrocarril. Decayó porque el tren, un medio de transporte que vino a ser ineficiente, y dejó de ser eficiente más que para el transporte humano, para el transporte de mercancía, de mercadería, porque había sindicato y había no sé qué, y había politización, exceso de empleados, la atención se convirtió en una atención mediocre y el transporte terrestre se lo tragó, el transporte privado se lo tragó. A mí me parece muy deprimente que un país haya tenido un sistema ferroviario que no era de los primeros del mundo, pero era un buen sistema ferroviario que cumplía el papel fundamental de vincular los dos océanos y México con El Salvador, o sea que tenía la cruz básica, digamos, que se necesita en este país y que no haya quedado nada prácticamente. Cuando llega el gobierno de Arzú ya se decide privatizar FEGUA. FEGUA prácticamente, la historia de FEGUA a partir de los años 70 es la historia de cerrar ramales, lo cual es muy triste. Cada vez el ferrocarril va reduciéndose en extensión. Se privatiza, hay problemas con el contrato después, no se despejan las vías, hay un diferendo ahí muy serio que al final el gobierno tuvo que pagar por ese diferendo y ahí estamos ahora en el limbo. En 1991, un grupo de trabajadores de FEGUA comenzó a negociar con la compañía de recolección de chatarra, Corecha, para la venta de la locomotora número 205. Corecha tenía intenciones de declararla inservible y venderla a un parque de diversiones de Estados Unidos. Sin embargo, los trabajadores de FEGUA accionaron rápido y consiguieron más de 800 firmas para preservar esa y otras locomotoras como parte de un museo histórico para el país. Con el apoyo del gobierno de Jorge Serrano Elías, su plan se ejecutó y se creó el Museo del Ferrocarril. Hasta el día de hoy, la locomotora número 205 se encuentra en exhibición, justo en la entrada del museo. El plan de tener un museo ferroviario nace desde hace muchos años. En el declive del ferrocarril, muchas personas creyeron que todo el equipo, material y talleres deberían de ser conservadas. Algunas de las locomotoras se encuentran actualmente en el museo, pero varias de ellas se lograron vender. Los empleados de FEGUA se opusieron al momento de planificar el uso de algunas locomotoras para viajes turísticos, colocándose sobre la vía férrea para que no pudieran salir de la central, así convirtiendo la locomotora en un ícono del ferrocarril de Guatemala. Los
motivos del nacimiento del ferrocarril fueron la necesidad de impulsar la exportación e importación guatemalteca, facilitar el transporte de distancias extensas para la población e impulsar la urbanización. Inmediatamente al recordar al majestuoso ferrocarril, visualizamos su exterior y cómo este se paseaba por las montañas y paisajes que tanto caracterizan a nuestra bella Guatemala. Sin embargo, lo que realmente importaba era su interior, donde llevaba frustraciones de adultos, sueños de niños, anhelos de enamorados y negocios tenaces. La historia del ferrocarril es un extracto sumamente complejo de datos, folclore y división política que refleja perfectamente la vida en Guatemala a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero por último nos quedamos con una pregunta final. ¿Vale la pena tener un ferrocarril en la Guatemala moderna? Yo creo que la gran mayoría de los guatemaltecos acogerían con fervor, con alegría, el restablecimiento del ferrocarril. Y yo sé que había mucha gente que se trasladaba de Guatemala a diferentes ciudades o pueblos, se iban en tren. O sea, había un uso frecuente del tren. Y yo creo que si el tren le da un buen servicio al ciudadano, el ciudadano lo va a usar. O sea, no se necesita más magia que poner un servicio que sea adecuado, que sea razonable en su precio, que sea bien atendido, bien eficiente. La gente lo va a usar. No, era bellísimo. Un viaje de esas era bello porque respiraba uno aire puro, ¿verdad? Se conocía con otras personas, no había esa diferencia aquí donde uno saludaba, hacía amigos en el tren. Sí, bonito. Para mí era bonito, interesante. Sí. La inversión grande puede estar en el orden de los 700 millones de dólares, una cifra que puede asustar a cualquiera. 700 millones de dólares no son nada si lo vemos en la escala internacional. La ampliación del canal de Panamá, la ampliación costó 6.000 millones de dólares. El presupuesto nacional es de más está por encima de los 10.000, 15.000 millones de dólares al año. Se gasta en cosas que son muchas de ellas improductivas. ¿Por qué no gastar 700 millones? ¿Por qué no llegar a una concesión con alguien que ponga los 700 millones? Realmente el país tiene todo, tiene todas las posibilidades de tener un enlace como el que había en el siglo XIX, un ferrocarril urbano que enlazara con el otro en ciertos puntos. Ferrocarril urbano sería fundamental para descongestionar el tráfico de la ciudad de capital. Un ferrocarril que fuera desde, es decir, un tramo desde el Obelisco hasta la Antigua, pasando por San Lucas y luego a la Antigua. Eso sería fundamental para el turismo incluso. Así que con esas palabras quisiera cerrar yo exhortando a que la gente piense en retomar la idea de un gran ferrocarril en Guatemala.